y comiprosmolar, y de ahí hacemos las crónicas divididas en micro y macro y listo. Pero vamos explicando cada una, vemos cómo se clasifica. O sea, las complicaciones divididas en aguda y crónica, y luego crónicas redivididas otra vez en micro y macro. Ya, así voy a preguntar. Entonces, listos, vamos. Ahora vamos con las agudas, ya. Entonces, lo primero siempre va a ser la parte aguda, que ponen en riesgo la vida. Esa es la cosa, desde aquí. Entonces, cuéntenme, vamos, comiperesmolar Miguel. ¿Qué sabes? Ya, del estado hiperosmolar es la complicación más frecuente en la diabetes tipo 2 en comparación a la cetoacidosis diabética, que decía que aunque se puede presentar, es muy frecuente porque es más característica de la 1. Y el mecanismo es como el mismo que por la resistencia, en este caso por la resistencia proteica a la insulina cuando está muy descompensado, la glucosa en sangre aumenta demasiado y eso va a traer una carga osmótica que va en este caso a ser mayor de 320 cuando la glucosa en sangre es mayor a 600. Ya, o sea, en el coma hiperosmolar, chicos, es normalmente el que uno le hace el glucómetro y sale high. Ajá, es el que normalmente nos pone a llorar. Entonces, ¿en qué tiempo se puede presentar un coma hiperosmolar? ¿Qué tan rápido es? O si quieren, vayan comparándole con la cetoacidosis. O sea, es progresivo. Ya, es a progresivo. Comparación de la cetoacidosis. O sea, porfa, así que encuentran el paciente porque les va a pasar que les dice recién, o sea, no, o sea, un coma hiperosmolar te va llevando en bastante tiempo, ¿de acuerdo? Es para que vayan un poco entendiendo a los pacientes. ¿Por qué se puede desencadenar un coma hiperosmolar? por una infección. Ya, puede ser por una infección. ¿Cuáles normalmente se dan en los diabéticos? La típica. ¿Neumonía? No, esa puede pasar, sí, pero no es típica. O sea, de una amigdalitis puede quedarse en amigdalitis. La típica, sobre todo en mujeres. Sí, ¿por qué creen que una vía urinaria, por qué vías urinarias es mayor? Porque como hay glucosuria, Exacto, es por ahí. De hecho, ¿cuál es el tope máximo de absorción de glucosa a nivel renal? 180. ¿Están seguros? El máximo. Con 180 ya tienes glucosuria secundaria. No, es que hay Hay dos. el umbral Exacto. y hay como que lo que La absorción resiste máxima que el puede umbral, haber. que es la absorción máxima. Si no estoy mal es 200 y el otro es como 375. Como 335, más o menos. Pero, o sea, podemos variar porque yo le voy a que es Constanzo, así que puede ser diferente, pero el máximo que te podría tal vez dar es más o menos 370 de 360. Sí, es verdad que el 180 es lo que siempre va a absorber. O sea, es lo que, si es que estás hasta ahí, meto el 100% en el proximal, ¿de acuerdo? Voy a lograrlo. Pero tiene un tope máximo. Cuando pasaste, ¿por qué les digo eso? Porque si hay glucosuria y ya está tan manifiesto, eso está sobre 400. ¿Sí me entienden? O sea, igual como el high, igual te indica bastante esta glucosuria, ¿de acuerdo? Es bien difícil que se pierda, a menos que hayas rebasado todo el transportador que hay. ¿Ya? Es el TM y su asociación al first aid es 375 miligramos. 375. Y el nurse cough, que es como el umbral, es 200. Ya. Entonces, ese valor tenganlo claro, ¿ya? O sea, si ya están viendo en orina y todo eso está pasado. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver, la una es la infección, que suele ser sin neumonía, chicos, pero y vías urinarias es el mayor, siempre van a verles ingresar por eso. Y deshidratación. Por favor, va por ahí, y aunque ustedes no lo crean, va después de las gastroenteritis, porque justamente la típica, siempre comía afuera, empecé con diarrea, se hizo pedazos todo y se descompensó todo, y ellos te dicen a veces, yo sí estaba tomando mi medicación, yo estaba, sí es verdad. Entonces también hay que entender con los pacientes que la descompensación viene por la otra patología, ¿ya? ¿Y cuáles son los medicamentos que les podría llevar en cambio a un coma hiperosmolar? ¿Cuál? El osmótico. Tiazidas. Sí, tiazidas, ¿ya? O el corticoide, y verán que sí bastante, porque recuerden que el corticoide se usa en inhalador, en spray nasal, o sea, de repente el paciente asume que no es lo mismo y empieza a usar, por ejemplo, los inhaladores. O incluso, o sea, no les doy cremas, no por si acaso se nos llega, pero sí hay otros que pueden estar usando de otra manera, ¿ya? Ok, listo. ¿Hay cetosis aquí? No, ¿verdad? Es la característica. ¿Qué pH esperan, Isis? ¿Qué pH esperas, no? Aquí nosotros
normal o ligeramente ácido. Ya, perfecto. O sea, sí, la mayoría es normal. O sea, el máximo ácido llegaría mucho a 7.3. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más me toca? Onion Gap, ¿cómo está? Normal. Normal, ¿ya? ¿Qué más tenemos? ¿Cómo llega el estado mental? Es súper importante. Es característico. Ya, suelen llegar en coma, ¿de acuerdo? Por su coma hiperesmolar, o sea, llegan súper alterados y lo malo es que por eso les llevan cuando ya están en coma. Cuando ya nos despertaron, ahí es cuando recién llegan. Y potasio, más o menos. Debe estar elevado. Bueno, podría estar normal o sí puede estar elevado. ¿De acuerdo? Y no hay insulina. Exacto. Entonces no vamos. Recuerden que el potasio y la insulina tienen que ver en la sangre. ¿Ya? ¿De acuerdo? Como en la portalidad más o menos que tiene ¿tienen tal vez? Sí, es como 10 a 20%. Ah, 10 a 20. 10 a 20 es la mortalidad. Y bueno, ya vamos a comprar. El tratamiento lo dejamos para el final, ¿ya? O sea, y vemos igualito lo mismo, ¿ya? Vamos, todas y dos cuentan. ¿Cómo es? Ya, lo que yo había leído es que, o sea, generalmente la diabetes de tipo 1, porque como no hay insulina, no se inhibe en la lipasa, es decir, hormonas de la insulina, entonces esa lipasa empieza a degradar las grasas hacia los vasos libres. Ya. Y esto llegan al hígado y todos los procesos metabólicos que se identifican en la enzima y se empiezan a producir sus cuerpos cetónicos, como el ácido acetoacético o el ácido beta-hidroxibutírico. Ya. Entonces, eso es lo que ¿Y cuál más falta uno? Falta uno. Los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Pero me acaba de decir dos. Falta uno. Acetocético. Acetoacetato, ácido beta-hidroxibutírico y El acetona. acetona. Esto. Es que, ¿por qué les pregunto eso? ¿A qué huelen? Por ahí. Sí. Pues tienen ese olor a vinagre o olor a manzana. Y ahí es súper típico. A ver, entonces ya, muy bien, eso es. ¿Con qué glucosa esperan ganar este paciente? De 200 No tanto como el como. Ya, pero sí, es que más bien el tope es 600. Ajá. Sí, O de sea, 200 creo que es 300. y el hiperosmolar es más de 600. Sí, es que esa es la diferencia de los dos. Sí, yo hasta 600. O sea, el hiperosmolar puede entrar a 1000. Sí, o sea, eso es full. Entonces, ese es 250 a 600, ¿ya? Entonces, ¿qué pH esperamos aquí? Es súper ácido. Anion Gap, elevado, y bicarbonatos más o menos de cuánto? Menor de 18. De acuerdo, eso es lo que más o menos esperamos, ok. Entonces, esta es la diferencia si es que se mide osmolaridad de saludoto y plasmolar, ¿de acuerdo? El estado mental de este paciente, ¿cómo llega? Letárgico. ¿Es letárgico o puede variar? O sea, A veces puede estar como agitados. exacto, ¿cómo se llama esa respiración? Cosmóvil. Cosmóvil, esa es típica, ¿de acuerdo? Entonces, los cuadros de cosmóvil. El potasio de este, ¿cómo suele estar? Igual elevado. Ya, perfecto, elevado. La mortalidad de este, 15%. Países desarrollados, el 9% y el desarrollo 5%, ajá, es Es el menor que ¿verdad? el coma. Ya, exacto, es menor que el hiperosmolar. Por eso les decía que nosotros normalmente no solemos, yo en verdad, sí, yo no sé por qué siempre no se ve tanto con hiperosmolar, creo que es porque justamente en la mortalidad llega muy tarde. O sea, sí lo vemos, porque prueban terapia, entonces sí lo vemos, sí hay, pero no sé por qué siempre llega a esta situación. O sea, no sé si ya llegan a ese punto. Yo creo que lo que llegan son los que necesitan insulina. ¿Sí me cachan? Es por eso. Porque está comportándose casi como un 1. Entonces, por eso yo siento un montón de situaciones. Pero, y están cuadradas por la gasometría. Entonces, por eso les digo que en la realidad no es tan así como está diciendo el libro, porque yo sí lo veo muy mezclado. Y ya, bueno, entonces, esa sería la opción. ¿Y alguien leyó algo de la hipoglicemia? Sí, lo que decía es que estaba asociada generalmente al lanzamiento, pero es cuando el paciente igual o se sacaba una comida o hacía ejercicio excesivo, entonces podía empezar a presentar un deterioro cognitivo y podía... Ya, ¿con cuánto catalogamos hipoglicemia? Bueno, unos 60, ¿no? 60. De 60, con 50 está funcionando. Entonces, con 50 ya ves la hipoglicemia y sí, siempre está relacionado, como yo les decía, donde los picos de hipoglicemia es en la adolescencia. ¿Qué diferencia hay en la diabetes 1? O sea, ¿qué pasa? Verá?
el diabético 1, ¿por qué le va bien súper bien al principio? Es porque está a cargo de los padres. Al tener el cargo de los padres, el papá siempre va a estar pendiente de absolutamente todo, ¿ya? Pero en la adolescencia, y eso no solo pasa en la diabetes 1, sino en la fenilcetonuria, por enfermedades metabólicas, que el adolescente ya toma la rienda de la enfermedad y ya no quiere un papá encima, porque quiere tener una vida independiente, igual que todo el resto. Y se cae sí, empiezan las hipoglicemias, justo por lo que tú dices, porque se colocan la insulina, entonces digamos les tocaba la rápida, y se colocan y se van a jugar. Entonces empiezan a tener este desfase, claro, y tienen estas hipoglicemias, los desmayos, empiezan un montón de cosas en relación a la hipoglicemia, que no va a pasar en sí cuando eres niño y estás totalmente cuidado y a cargo de alguien. Y eso les digo que pasa, por ejemplo, los picayú, porque todos toman las riendas y fregaban todos. Es como el adolescente hasta en eso entra y dice, yo no quiero. O sea, todo lo que tú me dijiste, ya no quiero hacer nada de eso, ya no quiero hacer la dieta, ya no quiero contar los carbohidratos, ya no quiero, entonces todo eso es como medio complejo. Ok, una cosa, ya el viernes les enseño el conteo de carbohidratos. ¿Saben ese conteo de carbohidratos? Les voy a enseñar la de diabetes 1, o sea, la avanzada, cómo se cuentan carbohidratos en relación a la insulina. Entonces, porfa, lean para el viernes, lean así rapidito qué es la razón carbohidrato-insulina. La Razón, así se llama. Razón carbohidrato-insulina. ¿Ya? ¿Y qué es la corrección de insulina? Son cosas distintas. Una cosita, dice que hipoglicemia en pacientes con diabetes se considera a partir de menos de 70. 70, gracias. Razón carbohidrato insulina y que es la corrección de Y insulina. sin diabetes menos de 55. Perfecto, gracias. Ahí sí, ni tú ni yo. Ya, entonces 70, ¿no? También en cuenta eso. Ya, Menos de 70. menos de 70. Entonces, eso les decía, a ver, porque les voy a enseñar cómo se hace y cómo se educa el diabético, ¿ya? Entonces, verán, el viernes hay una cosa. El viernes tengo parciales y finales, pero le voy a pedir a Martita que me dé tomando el de módulo. Solo que deja a las 9, porque yo a las 9 empiezo a tomar orales, porque yo tomo oral, entonces empiezo de ley. Y entonces apenas nos vengamos, voy a ver cómo llegar a las 8 a alguien que deja a mi hijo y vemos rápido las complicaciones, o sea, los tratamientos, y les enseño cómo se hace conteo de carbohidratos avanzado y básico. El básico es con 15 gramos, 15, se va a ser suficientes, ya les voy a enseñar. Y el avanzado sí es conteo manual y es un poco más denso que esto, pero les enseño cómo se maneja, sobre todo uno. Entonces eso haríamos hasta las 9 y a las 9 empiezan el examen. Ese sí duraron unos 40 minutos, de hecho, porque ese sí es módulo. Entonces ese voy a pedir a alguien que venga a tomarse, de hecho. No me seguro Martita, pero es con los... No me vienes a tu cuerpo. Ah, Yo entonces... Ay, qué Yo tampoco. La jefa de amigos. ¿En serio? La jefa de amigos. ¿Asistente? ¿Eres asistente? Pero la investigación. Ah, ya, listo, entonces hagamos. Ok, ahora sí, entonces ese quedamos en las agudas, vamos a las crónicas, ¿ya? Entonces, en relación a las crónicas, empecemos con las micro. Sí. Ya, vamos con las micro. Entonces, cuando hablamos de las microhepáticas, empezamos con la retinopatía. Dale, Cari, cuenta. ¿Cómo es? O sea, de la Retinopatía. decía que, o sea, para saber complicaciones neurovasculares tenían que pasar alrededor de 20 años en un diabetes. Entonces, lo que pasaba en la retinopatía es que como en toda esta concentración de las proteínas, te generaba daño de la vasculatura y a lo largo comenzaba con pérdida de la visión y muchas veces como que no se da cuenta el paciente, pero son hallazgos incidentales en el fondo de ojos, sobre todo en la... Ya, de acuerdo. Entonces, ¿cómo está clasificada? ¿Alguien más tiene algo más de mecanismo que me quiera decir? De retinopatía. O sea, el Harrison decía que había esta división entre que era no progresiva y la progresiva. Ya. En la progresiva es la que suele ser más grave y es Proliferativa. proliferativa, sí. Que es más proliferativa, es más grave a causa de lo que ya hay isquemia por estas posibles va a haber neovascularización Ya. en la retina y esa neovascularización a larga va a poder dar isquemia Ya. y eso va a hacer que la retina se desprenda. Ya. Entonces el final sería eso, ¿no? Más o menos
sería como la hiperglicemia, sería el engrosamiento, que es lo segundo que ven, y de ahí ven la isquemia y de ahí la neovascularización, ¿ya? Yo Sí. decía que el daño de los ventrículos y de los vesitos escapulares puede formar microaneurismas y exudados Que son los que se ven, ¿no? Claramente. Entonces, la clasificación, ¿alguien tiene clasificación exacta? Sí. ¿Cómo se llama? La retinopatía diabética no proliferativa, la retinopatía diabética. ¿Qué tiene la? Pero diles en clarito. ¿La no proliferativa qué tiene? Tiene ¿Qué van a ver? la microangiopatía en los vasos retinales con fuga de sangre y Ya. hacen hemorragias retinales. Pues en la diabetes proliferativa vamos a tener igual la microangiopatía de vasos retinales de la retina, pero esto va a ser por una hipoxia crónica de la retina. Ya. Van a tener una proliferación anormal de los vasos sanguíneos, va a haber una atracción de la retina y se zafa la retina, con detachment. Se zafa la retina. Y también hay el edema macular diabético, que Ya. tienes la microangiopatía, fugas de sangre, igual hemorragias retinales, pero aquí también dice que hay infiltración con lípidos y fluido y eso te genera un edema macular. Ya, el edema macular que es lo que vemos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Son los tres testos que vamos a ver. ¿Cómo diagnostican? ¿Qué hacemos? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo diagnosticamos? Ya, fondo de ojo, ¿cada cuánto se hace diabético? Es que depende del estadio Depende. Si es que es diabético tipo 1, a los 5 años, Ya. 5 años después del diagnóstico, o a los 12 años se diagnostica después. Si es que es diabético tipo 2, desde el momento del diagnóstico inicia el primer fondo. Ya, lo bajo cada año, ¿de acuerdo? Por lo bajo es anual. Es como lo mínimo que se debería pedir a ese paciente. Y si no, necesitamos hacer angiografías, ¿de acuerdo? Ya cuando estamos haciendo los diagnósticos. ¿Ya? Bueno, y el edema también se analiza bien. Ok, tratamientos y volvemos. ¿Algo más que alguien quiera decir? Solo si hay retinopatía, cada 3 meses ahí sí. ¿Sí? Prevención, no, dime. Que los GLP-1 te pueden empeorar la retinopatía. Ah, gracias, dato. Eso también. ¿Cómo se llama? Ay, el artista que ahorita ya no ve. Que ya no ven. Claro. Fenofibrato dice que también restringe la producción de retinopatía. Y fenofibrato ¿Pero qué cosa me dijiste? restringe la progresión de la retinopatía Ah, ok. por los triglicéridos. Ya. A ver, les estaba diciendo. Claro, Robbie Williams. ¿Quién es? Bruce Willis, no, él está con No, Alzheimer. Bruce Willis ya está con. No, es Bill Lewis, creo. El que canta. El de la película del monito, chicos. Del monito. Es la película que es monito, pues. Se puede Ah, Robbie Williams. Sí, ¿Está ciego? no está ciego, pero esta semana se lanzó un comentario muy fuerte. Él ha bajado un montón de peso y estaba usando justamente Ozempic. Y justo, es que ustedes no lo creen, esto pesa un montón a nivel mundial para la farmacéutica. ¿Qué opinamos de Él eso? dijo, Ozempic hay que usar en quien ya tiene obesidad, en quien necesita. No es de tomar, Porque no hay es de inyectarse así. muchos sobrepesos podrían salir con otra. Hay cosas más suaves que los Ozempic. ¿De acuerdo? Porque yo ayer en la consulta y fueron 2 personas. Una que por primera vez iba a dar la receta Ozempic, pero ya era la última alternativa. O sea, en verdad ya habían Exacto. intentado psicólogo, o sea, como que psicológicamente, nutricionalmente, estaba con los nutricionistas, o sea, ya habían intentado todas. Y era Ozempic. Y normalmente ellos tenían bariátrica. Ajá. Y de ahí la otra, en cambio, fue raro, porque era una chica que ya era 3 meses en Ozempic. Y en vez de bajar de peso, Subió. ya subido. Y entonces la doctora dijo como que, pero es que puede ser que no estás comiendo bien, o sea, por favor, para ayudarte no me mientas, o sea, dime. Y ella como que no, entonces la doctora dijo como que en un mes te vuelvo a ver, pero lleva un diario de todo lo que comes, todo lo que haces ejercicio, y si es que sigues subiendo, te quito el tratamiento. Y yo como... ¿Me porque están había hablando subido como de 3 privado o kilos. público? Privado. Ya, al menos. La misma doctora vino un paciente con prediabetes con obesidad y en cambio a él le quería mandar como de entrada para la prediabetes el Ozempic, tanto como para el manejo de la obesidad que tenía Ya. como para el manejo de la ¿Era obesidad? Sí, Ya. era Es que también el manejo de toda la farmacología médica de obesidad está dado también, depende del IMC, ¿ya? Entonces, pero ya es en error total, porque odio el IMC. Es que hay otro mejor para poder decir, entonces tú tienes muchos parámetros y de acuerdo a esto te dice farmacología ahorita,
que os voy a enseñar, y el otro que dice bariátrica ya, o sea, no hay otra opción. Entonces, cuando ya tienes como así de estipulado, ya sabes con quién entra. Pero justo le digo, por ejemplo, si ya hay una resistencia a la insulina súper clara, podrías entrar con metformina, pero te va a bajar 1 kilo. Entonces, depende de los kilos que quieres alcanzar, si va a usar. Y sobre todo, ¿sabes qué? Si alguien paga. Porque eventualmente la cosa es muy cara. ¿Cuánto Es cuesta muy una? caro. ¿Cuánto La doctora decía que 500. lo de Ozempic cuesta la roja, o sea, el inyector rojo, que es de 0.25, cuesta 200. Y la azul, que es de 1 gramo, 600. cuesta 400. Ah, yo vi 600. Entonces, y cada uno te dice poner un inyectazo por semana, entonces te dura 1 mes, entonces es súper caro. Sí, es un tratamiento bastante caro y yo he oído más de un paciente que ha subido de peso. Porque si no haces el cambio, es tenaz. Y otra cosa es la gastroparesia que dejas tenaz, ¿de acuerdo? O sea, hay pacientes que se colocan y encima te colocas la semana, porque el liraglutide te colocas ya. Entonces al menos puedes dejarlo. Pero no sé, ya está inyectado, te aguantaste la semana entera y vomitan, e incluso han salido algunas demandas hacia la farmacéutica, porque incluso al año después no regresa el movimiento intestinal, o sea, se quedan con esta gastroparesia terrible 1 año después. Entonces es un precio muy fuerte, es un precio muy duro de pagar, tener una complicación tan grande después de haber bajado de peso, ¿ya? Además que los sube de peso otra vez, verán que sí van a subir de peso. La tasa metabólica se baja, si no hiciste cambios radicales Y es como tratamiento de por vida, o sea, que tú de tomar semaglutide. Ahí eso es otro bien que me dices. Porque ella decía como que full veces pasa que, digamos, ya pesaba 77, medio los 59, llega a pesar 60, está perfecto. Ya decimos, ya cambió, ya hace ejercicio, este voy a dejar, y ¡pum! Hay como que subida de peso de rebote. No, claro, es que chicos, verán, el semaglutide, cuando se hizo los estudios del semaglutide sobre todo, se hizo para los post-bariátricos. O sea, después de haberte hecho un bypass, ¿cachan lo que es eso? Empiezan a los 5 o 10 años a subir otra vez el peso. No los pesos iniciales, pero empiezan a recuperar. Y entonces ahí se les semaglutide. Por eso es que el semaglutide es un boom, porque se empieza a tratar en los bariátricos. Entonces imagínate que después de pagar una cirugía de $10,000 aquí, en Estados Unidos, ni hablar, tengas que encima usar de por vida el semaglutide, que es muy costoso. Ya usan como microdosis por toda la vida, y eso ya lo han dicho los europeos, los americanos. Parece que post-bariátrica te vas a quedar de por vida. Entonces no se acabó el problema, ¿ya? Entonces ese es el gran problema del liraglutide y semaglutide. ¿Por qué les hablaba de Robin Williams? Porque lo que pasó es que esta semana él dice, todo bien, he bajado de peso, veo borroso. Y todo es bueno, porque ya los oftalmólogos habían lanzado justamente un aviso de que estaban pensando que justamente los PLP estaban dañando la visión. Y él sale obviamente como una persona de esta área, que para todo el mundo leer que él dice, y es como, oiga, y él dice, ojo, pierdan la visión, he bajado muchísimo desde que utilicé el día 1 que yo me empecé a inyectar, veo menos y ahora veo borroso. Es como suerte, pero porque dado me decían que hay pacientes que bajan y dan con nada de dosis, o sea que hay pacientes que ella tiene un paciente que con solo 0.25 de Ozempic bajó 8 kilos de golpe. Pero hay pacientes que en cambio necesitan toda la dosis, que es 2.4 miligramos. ¿En serio? No, pero eso digo, depende mucho también, y nunca piensen que es la dieta. Sí, o sea, no, para nada. Tiene un componente genético tan fuerte de obesidad que sería un error pensar que solo hay. Obviamente, el problema de cualquiera, incluso o irnos por los simpáticos miméticos, cualquiera, si no haces cambios de estilo de vida, es un problema. Y todos, incluido las bariátricas, rebotan, ¿de acuerdo? Eso, la diferencia de un bypass, una manga y un semaglutide es el tiempo en el que rebotas, ¿ya? Entonces, el semaglutide es ni bien dejas, mientras que la manga te da como 1 año y la bariátrica te da como 5. Entonces, pero de eso no hablan los bariátricos. Sí, ¿sabes? Claro, sí. Hay pacientes que han llegado a tener las 3 cirugías. Manga primero, bypass después y derivación bilipancreática. Es que se decía, o sea, por ejemplo, lo del balón y eso se entiende, como que después de como lo que No, pero por eso se sacó. Pero con el bypass, o sea, con el completo, no sabía que también. Con la Y de Rose, ¿no? Por eso se empezó a testear la semaglutida, porque Sí, por antes eso. se empezó a dar full rebote de todas las cirugías. Es que eso te digo, verás, en la manga empiezan a recuperar el apetito en menos de 1 año.
y es un gran problema porque la variedad de mangas revierten. O sea, más o menos, primero que piensen en las gastrectomías por cáncer, el paciente vuelve a comer, o sea, el estómago vuelve a alcanzar el tamaño. ¿Ya? Entonces, es solo músculo, entonces empieza a crecer. Y en el bypass es justamente porque, ¿qué pasa a los pacientes? Que bajan tanto que después no se dan cuenta de que primero tienen que ganar musculatura, que la perdieron por completo, o no la tenían y encima perdieron más. Entonces, esa ganancia de musculatura te va a demorar por lo menos un año en ganar un poco de musculatura. Y para mantener tienen que seguir la dieta. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa un montón en los pacientes? Que les operaste, pero el problema estaba acá. O sea, había adicción a la comida. Entonces, primero, no sé si ustedes han escuchado, pero existen suicidios por bypass. O sea, pacientes que se hicieron el bypass, que no se hizo un análisis adecuado psiquiátrico. Y cuando, oh sorpresa, les operaste y ellos usaban la comida como medio de manejo de depresión y ansiedad, y ya no pueden comer porque se vomitan todo, así sea de este porte, porque ustedes no saben cómo se vomitan las bacterias, o sea, de otro nivel, no pueden tomar agua, casi otros 3 meses. Eso, manga, peor bypass. Y tienen una diarrea, o sea, el bypass al menos tiene una complicación de diarrea muy fuerte. Y encima de eso no pueden comer, se deprimen full y se suicidan. Entonces pasa eso, porque si el análisis psiquiátrico no hubo psiquiatra por un tiempo antes de la cirugía, va a fracasar, ¿de acuerdo? Entonces, para que tomen en cuenta, ya no, es un poco importante entender. Y me gusta el dato que me das porque ahí sí entiendo todo lo de... En verdad, hay un montón de avisos de oftalmología que dicen no tenemos el tiempo suficiente para lanzar el aviso sobre semaglutide, porque ellos ya lo han lanzado. El problema es que no pueden hacer los estudios por el tiempo que está en el mercado, ¿ya? Pero ellos ya lo pusieron. Hay un riesgo muy alto de daño de retina. Y eso les digo. Entonces ahorita sale esto de, oh por Dios, ¿será que pierdes la visión cuando usas semaglutide? Entonces, ¿qué tanto vale la pena? Ahí sí, porque eso ya es de por vida, ¿no? O sea, tomar en cuenta, no, se pongan semaglutide por vida. Es que yo cuando doy esta clase mis alumnos me quedan viendo y digo, ya se pusieron. No de gratis. Es que sí, está ganando influencia de la promoción. Compremos bonita. Claro, es Venus la que está haciendo en Estados Unidos, ¿no? ¿Es la Venus? No. ¿O es la ahí fue la hermana de la Venus? La que no es Venus. De tenis, chicos. Tenis. De tenis. La que es como Serena, pero no es. Serena, gracias. Serena Williams. Pero es Serena Williams. Serena Williams y Venus son las meras tenistas. Ya, ella es la imagen de Ozempic en Estados Unidos. No entiendo. Pero tú te subes al metro y ahí O sea, está. pero no de Ozempic, de otra marca. Pero Sí, ¿de cuál es? Serena ¿De Mounjaro? No sé de cuál es, pero es de Rumana. No me acuerdo, pero ella es es lo la que imagen. les puso. Del hip más GLP-1. ¿Manda? No es del hip más Sí, GLP-1. ella es el nuevo, ajá, es el nuevo que es doble Hip. receptor, que No. es hip y GLP-1. Doble incretina. Es que los hips son nuevos, ¿verdad? Hay hard, ¿verdad? Que es una bomba, o sea, sí te ataca todo. No hay manera que no bajes de peso, es una bomba. Pero ese digo, y el problema es ese, que al ser imagen como deportista es súper denso, ¿no? O sea, pero bueno, para que vean, ¿ya? Ok, entonces, retinopatía quedamos en eso. Vamos a la nefropatía, cuéntame, mi hija, ¿cómo se da? Ya, la nefropatía es, de lo que nosotros tuvimos en renal, es igual por la microvasculatura, entonces por eso se debe hacer primero un poco. ¿Pero qué tipo de lesión, chicos? ¿Qué haces? ¿Qué tipo de lesión te da? Porque, a ver, me estás diciendo que hay neovascularización y hay, ¿cómo se llama? Isquemia en, ¿cómo es la de? Son La las esclerosis. esclerosis, sí, es la esclerosis. ¿Ya? A ver, sigue. Ah, sí. Y entonces, o sea, los criterios para ver una nefropatía diabética es que haya albuminuria Ya, y también una disminución de la tasa de filtrado glomerular. ya. Entonces, ahí dice que puede ser que la tasa sea menor a 30 en un paciente o que haya un deterioro de mayor a 5 de la tasa de filtrado glomerular al año o más de 10 en 5 años. Ya. Entonces ahí se tiene que tener cuidado con esa, o sea, cuando existen esos de 5 y 10, ya se tienen que empezar a hacer una O sea, prevención. ahí son de progresión rápida. Ujú. Sí, ya. A ver, la microalbuminuria, ¿vieron tal vez la tabla que va viendo solo nefropatía diabética? Es enfocada a diabetes. Que no es de cadillo, sino es como cuando ven micro y cuando ya ven proteinuria. Una categoría de proteinuria y proteinuria. Ya, eso. O sea, hay
uno que dice normal o ligeramente aumentado, es menos de 30 miligramos por Ya. día, moderadamente aumentado de 30 a 299 y gravemente aumentado más de 300. De ahí, Y de ahí entra la proteinuria. ajá. Es que quiero que se den cuenta que pueden hacer pueden hacerse hay rangos necróticos. de albuminuria y hay rangos de proteinuria. Ya, pero por eso vemos microalbuminuria al principio, Ujú. no proteinuria. Ujú. Es que te da, por ejemplo, aquí el cociente de proteína y creatinina, te da también la tasa de excreción de proteínas y la tasa de excreción de albúmina. Pero eso es después. O sea, lo que voy, chicos, es que al principio, ¿qué pedimos siempre al paciente? Como prevención. Es microalbuminuria, sí. O sea, nunca espero una proteinuria, a eso voy. ¿Ya? La proteinuria la vas a ver ya en el estado avanzado. Y acuérdense que una causa de nefropatía, o sea, de síndrome nefrótico, es la diabetes. Sí. Entonces, eso quiero que me entiendan, que muchas veces las diabetes pueden debutar como nefróticos y de ahí avanzar a la insuficiencia renal crónica. Entonces, por eso es importante definir microalbuminuria y proteinuria, que es distinto. Valores de proteinuria, ¿tienes tres? Valores de proteinuria. O sea, tengo relación albúmina, creatinina y orina, que dice que Hay micro alguna va de proteína. 30 a 300 y macro ya más de 300. No, pero es menos. Siguen siendo. Es de albúmina. Sí, acá no sé. Pero esos son en lo de nefrótico y nefrítico. No sé si hay ahora. No, de nefrótico y nefrítico es 335. Ajá. Tasa de excreción de albúmina, ese es el que dice. Ya. Ujú. Solo para que tomen en cuenta, ¿ya? O sea, ¿por qué les digo? Es solo para hacer la definición de que no siempre es de enfermedad renal crónica, ¿ya? O sea, que eventualmente sí les toca vigilar a los pacientes que pueden hacer tu nefrótico, ¿ya? Es más, es la primera causa de nefrótico secundario, es la diabetes. Sí. Entonces, para tomar en cuenta esa parte, ¿ya? Entonces, a ver, primero, ¿qué vamos a hacer siempre? ¿Cada cuánto hacemos albuminuria? Como prevención primero. 6 meses. Ya, 6 meses, sí, e incluso si es que está bien tu paciente, anual. ¿De qué depende eso? ¿De cada cuánto van a hacer? ¿De qué basar? ¿En qué se basan para decir cada año, cada 6, cada La tasa de filtración. En la tasa de filtración, ¿no? Sí, Ujú. exacto. O sea, tu tasa define, pero por favor, o sea, ya en la vida real, en el choque de vida real en los hospitales, muchos diabéticos debutan ya con insuficiencia 2 o 3. O sea, ya arrancan desde ahí. Entonces, es bien fuerte la progresión, es diálisis, pues. O, no es por nada, chicos, pero muchos se enteran con la diálisis. O sea, vienen como urémicos, síndrome urémico, y ahí se dan cuenta que han sido diabéticos. O sea, eran diabéticos y les valió, dijeron, con el jugo de tomate si puedo, entonces se fueron a la casa. Porque pasa un montón, a veces uno se queda como, ¿en serio estoy bien? Sí, me dijeron hace 10 años. Es que sí son pacientes, no saben cómo, por eso no tienen la cara, ellos nos critican que qué cara manejamos los médicos, pero es que vamos como, pues hace 10 años sí le dijeron, usted no hizo nada más que dieta, porque asumió que podía con el jugo de avena, en serio. Y llegan, es que hacen eso, hay unos jugos súper locos, ¿no has visto los carritos que van por afuera? Sí. Sí, los que venden. La gente toma eso para la diabetes. Nuestro doc de renal decía decía que- de renal nos dijo que eso es súper peligroso. Es terrible. Que da lesión renal aguda. Es terrible. Que da. Herbolaria es una de las peores Sí. cosas, tanto de renal como de hepático. Es lo que Ya, digo. no se le da como. El paciente a ver. Sí, sí. No, la uña de gato. ¿No has visto Baja el auto estatinas. a los que se vayan algún rato al Puyo? Ah, el agua de Sí, cuando se van a. ¿Cómo llaman el Puyo? Ay, no, pues. Casi digo. Mi Misahuayí. En Misahuayí, chicos, si ustedes se van para adentro a la zona con toda la gente, ellos tienen de herbolaria loquísimo para insulina. Para todas las diabetes, y dicen, no te tomes tomate, está una agua que te quiere morir. ¿Saben cuál más piensa la gente en esto? En Yo la prefiero tomarme la estrella. vacía, Ay, yo me he probado una fruta que es como una estrella, Sí, que sí. es súper amarga. ¿Cómo es? No, acabamos de ver. ¿Carambola? No, es que sí creo que, o se llama algo estrellado. Es Sí una le he visto, es estrella. amarillo. Es estrellado. No, es una fruta. Es una fruta amarilla. Es una fruta amarilla, sí, exacto. Y es ya. Esa, toda la gente aquí piensa que es de diabetes. Y es una cosa amarguísima que ya piensan que con comercio estamos listos. Entonces ustedes, aunque ustedes no lo crean, la gente hace solo eso, come la fruta, ¿ya? Y ya está. O toma vinagre en ayunas.
o cosas así, pero no se trata. Y peor insulina, ustedes pueden darle una pelea a una persona para entrar insulina que ustedes no se pueden imaginar. O sea, puedo hacer lo que sea, dejo de comer si te quieren, pero no me pongo insulina. Y no se dan cuenta que es de protección renal y de protección de ojo. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta eso, que los pacientes normalmente llegan justamente ya con insuficiencia renal avanzada. Eso nos decíamos tanto tiempo que ya paciente con diagnóstico de diabetes, como que el fondo de ojo es un buen marcador si es que ya está lleno la microvasculatura para ir viendo cómo se queda. Y para ver tanto los daños que va de diabético como para ver la progresión. Si es que ya era la enfermedad. Y entonces, por ejemplo, yo pienso lo mismo. ¿Para qué le serviría eso para decir insulina? De hecho, No sé qué planta sea, pero yo he visto que venden unas hojas de verdes que literalmente te dicen esto es insulina vegetal. Sí, es verdad. Ya te voy a averiguar. Yo sé que hay una en el oriente que le venden como susto, pero no puedes ni tomar, porque nos vieron ahí hace rato. No te puedes tragar esa cosa, una cosa horrible. Me ibas a decir, sí, Yo sí, prefiero sí, 100% inyectarme a tomar Es que hay sangre la todos los neuropatía, días. pero acompañada de la neuropatía. O sea, Sí, 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 que un neuropata diabético es intragenopatía. ya, o sea, imposible que no tenga los daños, que es microvasculatura, ¿no? Ok, entonces voy a tomar cuáles podemos, el viernes, cuáles podemos tomar, ¿de acuerdo? En cambio, o sea, cuáles, medicamentos podemos dar, qué antihipertensivos podemos usar. Yecas, árabes. Ya, ok, ya, eso vamos a ver. Y vemos también el seguimiento. Ok, vamos. Ahora cuéntenme de la neuropatía diabética. ¿Quién nos explica? Carita. Igual teníamos que daño igual de la microvasculatura. Y había como que la neuropatía, pero podía ser primero la periférica, Ya. que para eso igual se le hacían las pruebas. Perdón, una cosa. ¿En dónde es el daño? ¿En qué parte de la Células de Schwann. Bueno, sí, por lo tanto. Sorbitol, era por el sorbitol porque había un aumento un cambio de glucosa a sorbitol y el sorbitol de lo que es bien concentrado llamaba toda el agua, entonces las células de Schwann se... Ya, perfecto. O sea, por lo tanto, por células de Schwann, el daño es axonal. Ajá, axonal. Eso es súper importante, ¿no? Y así sigue. Ya, básicamente que era por la excesiva implicación que tenían las También. Sí. y ya usualmente se enseñaban como que los nervios periféricos. En pacientes con nefropatías igual había que hacerle esta prueba con el monofilamento para hacer pruebas de sensación en miembros, en pies y manos. Ya. Preguntarles si es que sienten el movimiento que hacemos en las palmas, Ya, sensitivo. Ajá, sensitivo. Y porque muchos pueden tener esto de falta de sensación, no se dan cuenta realmente que es lo que puede progresar a pie diabético, que cuando digamos se cortan mal las uñas o dejan un pequeño herida en el pie, ellos no se dan cuenta y puede evolucionar a A ver, entonces chicos, monofilamento al principio. Y diapasón también. Exacto. Y al final sí mismo, el último que hacemos ya para ver realmente daño. Electromiografía. las escalas. No, ahorita sí, es solo que cómo nos daríamos cuenta que hay una polineuropatía. Ya, a ver, entonces, ¿cómo se clasifica? ¿Cuáles podríamos tener? ¿Cuáles tienes? Hay tres. De que puede clasificarse, depende de la fisiopatología. Ajá. Por ejemplo, tenemos una neuropatía difusa, que puede ser polineuropatía distal simétrica, en la que están enfocadas fibras pequeñas o fibras grandes. Ya. Si están enfocadas fibras pequeñas, dice que tienes como que pérdida del valor. Pero si están las grandes, en cambio, pierdes como que la propiocepción y sensibilidad vibratoria. Y de ahí dice que también puedes tener una mononeuropatía, que se daña un solo nervio periférico, y por lo general puedes tener como, por ejemplo, parálisis ya del nervio de alguna extremidad. Eso creo que sea mucho más grave, pero sí puedes tener radiculopatía, afección de las raíces nerviosas de la columna vertebral. Sí, pero sí, incluso pacientes que ya se hacen muy autónomos pierden incluso control de esfínter y todo. ¿Ya? A ver, tenemos entonces los distales sensoriales, ¿de acuerdo? Que También hay una autónoma. Eso te iba a decir. ¿Cuál es la autónoma? O sea, cuando ya tiene alteración de síntomas colinérgicos, no Ya. adrenérgicos. Ese es el que más, es uno de los más rápidos que vemos, ¿verdad? ¿Cuál es? Ahí es como que comienza, más que todo, por ejemplo, afecta al sistema gastrointestinal, a los plexos. ¿Qué hay en Entonces el va, gastrointestinal? Perdón, muy así. entonces va a dar como resultado bastante problemas de, por ejemplo, de estreñimiento. También de lo que se asocia a las glándulas sudoríparas. Decía Las que dos, ya, hay estreñimientos y diarrea. Sí. Hay diarrea por diabetes y estreñimiento por
las dos. Y Sí. como que tenían la piel súper seca y más que todo de forma distal, como que estaba seca los pies. Ya, hay no una cosa sudaban. más en el estómago. Gastroparesia. Hay la gastroparesia del diabético. De acuerdo, o sea, tiene gastroparesia y no le damos culpa. Es como que hay que tener cuidado, ya, porque eso sí bastante. Por eso la saciedad precoz y el paciente se siente súper mal. Por eso el diabético hay veces que al final termina perdiendo su peso, ¿ya? Cuando está tu vejiga, ¿qué pasa? Ajá, digo, vejiga neurogénica y también hay disfunción eréctil. Ya, de acuerdo. Entonces, ¿a los cuántos años espera esto? Por ejemplo, la disfunción eréctil, les va a preguntar al paciente. Es un riesgo altísimo. A los... O sea, desde el diagnóstico de diabetes, ¿a los cuántos años ya les puede hacer una No tengo redes específicas, pero estos eran de larga evolución. Depende mucho del hiperglicemia y el control, ¿de acuerdo? Pero puede presentarse casi a los 10, hasta incluso 20 años. Pero sí, o sea, por ejemplo, imagínense un paciente obeso que le diagnosticas diabetes temprano a los 30, 40 por la obesidad, en 10 años que ya tiene disfunción eréctil. Entonces, a veces es un dato que sirve mucho con los hombres para el apego al tratamiento. Sí, o sea, ¿cómo va a pasar esto? Sí, continúa la hiperglicemia y ahí sí se puede. Ahí sí se asustan. Sí, ya. o sea, te juro que Nico quedase ciego. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ahí sí quiere cuidarse, ¿no? Sí, y por eso vienen las bombas y todo, ¿no? Lo que se utiliza para impotencias. ¿Ya? Es para los diabéticos. ¿Ya? Ok. Pie diabético conversa un poquito más. ¿Qué me cuenta? Había un montón de diagnósticas. Es para darse gusto y todos con los dibujitos lindos. Ajá, o sea, una. A ver, partiendo de lo que dijo Berlito, que el pie diabético empieza justo por la neuropatía diabética. Claro. ¿Cierto? Ya. ¿Cómo es la fisiopato? ¿Por qué diabético? ¿Cómo va? Porque empiezan a activarse otras vías. Por ejemplo, hay la de los que son las proteínas, también se activa la vía de los poligoles y de las exosaminas. Entonces todo esto comienza como que a generar mucho estrés metabólico dentro de las... es que tenía tres componentes. Uno, que es la neuropatía, otro también que es el daño de los vasos sanguíneos y me parece también que la pérdida de la funcionalidad de las malformaciones óseas, porque después puede progresar incluso a una osteomielitis si es que no se trata a tiempo. Y también la hiperglicemia, también cuenta para la bacteria, ¿no? Tengan en cuenta para que se quede ahí. ¿De ahí? Ajá, entonces lo que decía es que, por ejemplo, el paciente puede comenzar con esto que dijo Kaya, que es como que empieza a perder sensibilidad, se hace una herida y esa comienza a infectarse, pero que no siempre el manejo antibiótico era lo primero, porque como no tienes buena irrigación, entonces el antibiótico no va a llegar ahí si es que eso es intravenoso. Ya. Y tampoco va a cicatrizar, Ah, porque de lo que hay es que en México no llegan los citoquinas. Ya, perfecto. Como dijo Karen, como que hay los tres componentes de la neuropatía que ya explicaron, que pierdes la sensibilidad, entonces tampoco ayuda a que el paciente se cuide bien el pie. La parte motora que empieza a presentar como los dedos de garra o prominentes Ya. y la parte autonómica es que la piel se seca, hay fisuras y anhidrosis, entonces es muy propenso a tener infecciones. Y de la parte arterial es que puede haber una aterosclerosis de las arterias tibiales y femorales, que es lo que va a causar la isquemia y la mala cicatrización que puede terminar en necrosis. Y la infección, aparte de todo lo que dijimos, como que la hiperglucemia también altera la inmunidad innata del paciente y también deja que entren infecciones más profundas. Ya, perfecto. ¿Y si su clasificación, cómo se clasifica? Una clasificación súper básica que yo había visto eran como que las úlceras que eran puramente neuropáticas y otra que se decían las isquémicas y la combinación de las dos muy isquémicas. Segura. Pero esa creo que es la clasificación de úlcera. Sí, de las úlceras. Isquémica, venosa y neuropática. Sí. Deberían definir, ¿no, chicos? Por favor, recordarás de que hay eso. O sea, una venosa, ¿de dónde viene? De gana me dan usted vivo porque me aquí eternamente. Las venosas, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Úlceras? Está justo aquí venosa. La venosa es la de varices. Sí, y la de... No estoy entendiendo la pregunta. ¿Qué les estoy entendiendo? No entendí la pregunta. Perdóname. A ver, lo que pasa es que las úlceras, tú vas a ver una úlcera. Sí, tienes que definir si es isquémica, varicosa o neuropática. Son muy distintas. Por ejemplo, la varicosa primero tienes que ver que tiene unas megavarices, incluso profundas, ¿ya? Y la ubicación es distinta,
Ese sí en la pierna, en cambio la isquémica suele ser en los dedos. Y la isquémica tienes que ver síndromes de insuficiencia arterial. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, la piel que se seca, que te igual que el diabético, que no tengan vello. Ya, entonces, esa es la isquémica, esa es isquemia de aterosclerosis, que tiene un montón de viejitos. Entonces, sí, en verdad puedes confundir qué úlcera es, por eso tienes que definir bien. La varicosa tiene la piel café, casi siempre la típica de las varices. En cambio, la de diabetes sí suele estar normalmente, es la que me duele porque los otros duelen full y peor, isquémica. Y antes de hacerse necrosis, ¿no? Chicos, yo he visto pacientes que tienen así litis en el dedito del pie. Sí, así de denso llega a ser la isquémica. La varicosa duele un montón y mejora cuando el paciente levanta y cae un poco, pero ese en cambio se degrada y tiene un montón de degranulación. O sea, hay diferencias, ¿ya? De úlceras. Una vez que ya hay pie diabético, que sabes que sí es úlcera, porque eso es lo primero, definan que sí es úlcera neuropática. De ahí la clasificación de pie diabético, solo pie diabético. Ahí sí, creo que la de 4. Ya. Acá se iba de 0 a 5, de grave y te daba por profundidad. Y en grado 0 teníamos la piel intacta sin úlceras, que pues bueno, aquí viene un poquito la parte de la prevención que habían dicho, realizar, hacer la prueba de mantenimiento, los cuidados del pie y sobre todo secar muy bien los dedos. En grado 1 ya teníamos una úlcera superficial que afectaba sobre la epidermis. En grado 2 era más profunda, que afecta hasta las capas subcutáneas, pero todavía no involucra huesos o tendones. En grado 3 va a haber abscesos y celulitis extensa, ya con compromiso óseo de tendones. En la 4, gangrena limitada a una parte del pie. Y en el grado 5 era ya una gangrena extensa. Todo el pie estaba afectado y había efectos sistémicos. Si es que el pie está afectado, ¿hasta dónde se corta? Por encima del tobillo. ¿Cuántos has visto en el tobillo? O encima de la rodilla. En la rodilla. En la rodilla. Yo nunca he visto. De acuerdo a eso, porque lo que tú necesitas es que no quede rosado. Y normalmente ya está tomando los huesos. Entonces, ese es el gran problema. A ver, dos cosas importantes que les complemento. La una es que es tan importante lo del pie diabético que muchas universidades en Europa y en Estados Unidos hacen estudios sobre la pisada. Incluso no sé si ustedes han visto que ya hay unas apps que conecta la plantilla con tu celular para avisarte el momento en que ya estás sintiendo que estás asentando mucho. Incluso estaba, no sé si era Nike o Adidas, que querían empezar una parte de comprarles patentes para poder hacer eso solo por lo diabético. Entonces, pero es uno que se conecta a tu celular para poderte avisar cuando ya está a punto de hacerse una lesión, porque el paciente ya no siente. Entonces, y la otra es que no solo suelen llegar, sobre todo en nuestro país, en área rural y todo, no es por nada, chicos, pero yo hasta sacaba gusanetes de café. A ese nivel llegan los pies diabéticos. No es lo que ustedes están acostumbrados. O sea, el pie diabético, yo veo una que otro paciente súper bien cuidado. Pero los pacientes comunes y corrientes de nuestras áreas de la costa, eso está hasta con galaxias. O sea, uno limpiar eso es otro limpieza. Lo único que más en la vida son los pies. Entonces, y el pie con pie diabético, no sé qué decir. Con gangrena. Es lindo curar eso. Entonces, Ahí, y nosotros siempre teníamos al vascular, y tenía cura, 2, 3 semanas haciéndonos por decía, solo debería ir hasta que salga. No me tenga así, pero les cuento lo que va a ser, son unos lindos diabéticos y esas emergencias, sobre todo del área pública, nos toca ir a limpiar un montón de pies, porque ya les dicen, venga acá para hacer limpieza todos los días, en la rural, o sea, está limpia los pies diabéticos. Entonces hay que saber hacer la clasificación para ver cuando ya estamos viendo los tendones, cuando ya estamos viendo que hay osteomielitis y avanzar rápido en los hospitales, ¿de acuerdo? O sea, es importante eso. Ok, entonces ya, pie diabético tiene claro. Parte de la... A mí me falta una de micro, ¿no? Estamos ahí. No. Vamos a las macro, que son las 3. O sea, cardiopatía isquémica, ¿a quién? A pacientes que tienen hiperglucemia, pero también tienen otras comorbilidades como hipertensión y dislipidemia. Ya, porque no va solo, los macros o no sea, van estás solo. pensando en aterosclerosis, Ajá. entre otras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué deberíamos definir en estos pacientes? El diabético tiene automáticamente mayor probabilidad de tener anginas, por ejemplo. Entonces nos toca ver
Ese ya saben, inestable, antes de que hagan necrosis. ¿Ya? Ok, y es en cambio la diferencia que les voy a preguntar por el viernes, es el algoritmo de manejo de estatinas en el diabético. Sí, hay una clara, por si no se trata como cualquiera, sino que tiene valores meta distintos a los del paciente. Entonces, ¿qué pasa en un diabético? ¿Cuánto vamos a usar de estatina? ¿Por qué? ¿Qué quiero? Si siempre voy a preguntar, ¿qué es lo que están buscando? ¿Cuál es la meta? ¿Ya? Y el SB, los ACVs o SBs. Jimmy. Lo que yo había visto era que precisamente por el daño de la musculatura que se llama rígido y era propensa a la acumulación de placas de ateroma. Ya. Y que eso puede llegar a obstruir los vasos del cerebro, sobre todo, y ahí sí hace un ACV. Bueno, tendrías los dos, ¿no? Isquémico o hemorrágico. O sea, puede dar cualquier, o incluso un hito, o sea, puede dar cualquiera de estos. ¿Qué es lo que hace esto y por qué les digo que es importante verle? Porque los pacientes de diabetes tienen una gran probabilidad cuando es diabético hipertenso y hacer un SB, y el SB es una persona que ya queda de por vida sin trabajar. O sea, siempre véanlo de esa manera económica. O sea, que estás perdiendo una persona y una persona que no sé qué va a tener, por ejemplo, jubilación adelantada. O sea, eso es lo que se le ve al SB. O sea, ¿por qué la diabetes nos golpea tan duro? No es solo por la obesidad, es al contrario por las complicaciones. Diabético significa diálisis, que paga el Estado, y se refiere a un SB que no regresa nunca más a trabajar y se queda con una discapacidad. Entonces, así verán siempre las macro. Y ahí la última macro que me falta, infarto, SB, y el último, que no se olvide, por favor, porque está relacionado al pie diabético. Claro, la arterial periférica, y esa hay que cuidarle un montón. ¿Cómo le van a ver? ¿Cuál es el típico signo de ellos? Cuando el diabético les dice arterial periférica. Claudicación, pues. ¿De acuerdo? ¿Qué es la claudicación? No sé, Compresión. Sobre todo de piernas. Es un dolor de piernas tan intenso que el paciente tiene que sentarse. O sea, cuando ustedes me escuchen, estoy caminando, no avanzo y me tengo que sentar. O sea, es como, me voy a caer si no siento ya. Es claudicación, es un cansancio, es como que sienten un cansancio tipo de, porque no te saben definir los pacientes, pero es solo ¿de acuerdo? Entonces siente, eso es claudicación. Y la claudicación es el signo de arterial periférica. Entonces quiere decir, y verán, a ver, ¿qué pasa con esta y por qué es tan miedoso la enfermedad arterial periférica? Pueden hacer también infartos intestinales, porque ese ateroma está por todo lado. Entonces, isquemia puede presentar en el órgano que sea. Entonces, ellos sí tienen un riesgo altísimo de hacer, por ejemplo, los digestivos. ¿Qué pasa si le das una isquemia mesentérica? Te quedas con síndrome de intestino corto de por vida. Entonces, es terrible, porque pierdes 1 o 2 metros. Entonces, hay que tomar en cuenta que es una patología que pues también normalmente estamos mesentérica completa. Entonces, sí, es bastante tenaz, ¿ya? Igual, voy a tomar cómo tratamos este. Que todos tienen un tratamiento similar, estatinas y cómo se controla la inversión. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, quedamos así. Entonces, para mí es razón, carbohidrato, insulina. ¿Qué es cada uno? Razón y corrección. Corrección de insulina. ¿Qué medicamentos podemos dar en diabetes en general? No. ¿O en nefropatía diabética? En todos. En cada complicación. Uno es en nefropatía, uno es en otro es con diabético, otro. Ya, de ahí es el algoritmo del manejo de las estatinas en el diabético. Ya. Y cómo tratamos macrovasculares. Claro, o sea, verás, les voy a preguntar el tratamiento en diabetes. 1, 2, porque gestacional ya como ya. Entonces, la 1 y la 2, ¿cómo se trata? Incluso cómo se trata, ya les lancé algunos ahí en la MODI. Pero tienen que saber primero en los 4 cómo se trata. Sí, porque ustedes me dijeron que la MODI a veces podríamos ni siquiera tratar. Entonces, ya, ¿cómo es? ¿Cómo es en esas diabetes? Al lado, ¿cómo se trata cada uno? ¿Cuál sería tu primer inicio en diabetes 2? ¿Y cuáles son los criterios para dar insulina? ¿De acuerdo? Para usar insulina. Ya, no les voy a tomar insulina, eso ya es fármaco, o sea, no vamos a entrar en cuál es cada uno, ¿no? Pero sí, ¿qué vas a usar? ¿Ya?
y después entramos por cada complicación. Entonces, justo lo que yo te decía, Isis, ¿cuál no puedes usar con dolor de ¿cuál no puedes usar si de ¿cuál no puedes usar? O sea, es eso. O sea, ¿qué debemos intentar? ¿Cómo debería ser el esquema? Y esto tienes que... ¿Ya? Listo, y de ahí ya les enseño o sea,